Bien, pues continuamos con esta segunda parte del video tutorial. Nos hemos quedado en las funciones del técnico CRM Fitness. Antes de continuar, explicar que lo ideal es poder disponer de este técnico durante todas las horas de apertura del centro para poder dar siempre esta atención de calidad a la que aspiramos y no dependa de la franja horaria en la que asistimos al centro. Si tenemos la suerte de que esto ocurra, es evidente que habrá momentos en que tendrá su tiempo ocupado atendiendo a clientes y otros en los que no. Por esto sus funciones se podrían clasificar en principales y secundarias. En las principales vamos a englobar aquellas que debe atender prioritariamente y serán las siguientes: informar y cerrar ventas, asesoramiento técnico y atención al cliente. Dentro de las secundarias vamos a englobar aquellas que, sin dejar de ser necesarias o importantes, tienen un carácter de menor urgencia que las anteriores y son realizar función comercial interna, recogida de datos y mantener la comunicación con el resto de los departamentos. Hemos dicho que todas estas funciones se enmarcan en dos funciones globales: captación y venta y fidelización. Antes de ver la propuesta de protocolo de cada una de estas dos funciones, vamos a extendernos un poquito más en el resto de las funciones. La primera, informar y cerrar ventas, es la persona encargada de atender al cliente desde que acude al centro a solicitar información hasta que se le deriva a un técnico específico del área al que se le vaya a derivar. Todo este proceso se centra en el técnico CRM Fitness. Asesoramiento técnico. Se le va a realizar un asesoramiento global de lo que el cliente puede y debe hacer en base a sus características, objetivos y preferencias. Por un lado, como captación, pues se le hace visible al cliente el trabajo, las tareas y las actividades que podría realizar, y es una forma de motivarlo a la inscripción. Y por otro lado, como fidelización, porque nos aseguramos que el cliente desde el primer momento sabe qué debe hacer y evitamos esa sensación tan incómoda en muchas ocasiones de encontrarse desorientado y sin saber por dónde comenzar. Bien, la tercera función de comercial interno, debido a la confianza que tiene depositada por parte de los clientes, es una figura excelente para la posterior venta del resto de los servicios de los que dispone el centro en la instalación. Recordad y tened en cuenta una cosa importante, y es que los técnicos son los mejores comerciales en un centro deportivo y son herramientas de marketing que en muchas ocasiones no somos capaces de sacarle provecho y de rentabilizar. Son trabajadores que por su perfil son carismáticos y además tienen situaciones en clases dirigidas donde tienen un número importante de clientes potenciales del resto de los servicios. Bien, pues tenemos que explotarlo en el buen sentido de la palabra. La cuarta función de atención al cliente, al ser la primera persona que atendió y si realizó bien su trabajo, consiguió la confianza de este socio. Debe convertirse en la persona de referencia y así nos llegará una cantidad de información valiosa sobre el funcionamiento de las instalaciones, sobre las demandas de los usuarios, etc. Respecto a la recogida de datos, en los momentos en los que no debe realizar funciones propias de atención al cliente o funciones que comentábamos que eran prioritarias y principales, pues este técnico se convierte en la persona apropiada para recoger información sobre satisfacción o cualquier otro aspecto que deseemos estudiar. Por último, respecto a mantener la comunicación directa y eficaz con otros departamentos, como hemos dicho que va a ser una persona a la que le llegue gran cantidad de información, esta debe ser transmitida a través de informes u otros medios con carácter más urgente al departamento pertinente, que por norma será el de marketing, comercial y el de atención al cliente. En concreto el de marketing para conocer el funcionamiento de determinadas campañas, atención al cliente por si hay incidencia con algunas actividades o con algunos servicios que ofrecemos, etc. Bueno, para continuar ya con el protocolo propio de la función de captación y venta, recordad siempre que vamos a orientar la venta desde un punto de vista técnico. Para eso vamos a utilizar un perfil con formación de comercial y de técnico deportivo. Lo primero que debemos tener en cuenta y que deberemos atender es procurar trabajar con agendas de los técnicos para poder estar mucho más organizados
y no incurrir en errores que comentábamos al principio de no dedicar el tiempo necesario a los clientes por una mala organización. Por lo tanto, es interesante siempre que se concierten las citas previas. Es evidente que esto no puede ocurrir en todos los casos. Si nos encontramos a un cliente que viene a pedir información al centro, pues es evidente que le vamos a atender. Pero siempre que podamos utilizar las agendas para concretar las citas, pues será mucho más positivo y tendremos mucho más organizado y planificado el trabajo. Bien, pues una vez que hemos concertado la cita, recibimos al usuario. Lo primero que tendremos que hacer es una recogida de datos, tanto de contacto como de objetivos, situación de la condición física y de salud y aquellas otras cuestiones o información que consideremos necesaria para personalizar la atención. Tened en cuenta también otro aspecto, y es que esta recogida de información y de datos debe ser lo más rápida y lo más sencilla posible. Una vez que ya tenemos esa información recogida, ya conocemos lo que desea esa persona y cuáles son sus objetivos, podremos adaptar el Club Tour a esta información y hacer hincapié sobre aquello que consideramos que va a atraer al cliente, a la vez de ir ya orientándole de qué tipo de trabajo podría realizar. Este es uno de los apartados en el que le vamos a hacer visible qué actividades puede realizar, en qué zonas puede realizarla, y seguro que le vamos a hacer muchísimo más atractivo la inscripción. Bien, pues una vez que hemos concluido el Club Tour, haciendo, como hemos dicho, hincapié en aquellos aspectos, aquellos servicios que ya sabemos que van a ser de mayor interés del cliente que estamos asesorando, volvemos al punto donde recibimos al cliente y donde estuvimos recogiendo esos datos. Nos volvemos a sentar y solamente una vez superadas estas etapas anteriores hablaremos de las condiciones económicas. Esto es lo ideal, lo que se debe seguir en el protocolo, pero también es cierto que tendremos que realizar adaptaciones en función de la situación y de las necesidades del cliente. Si el cliente no dispone de tiempo para realizar este Club Tour y tenemos que saltarnos determinadas etapas, bueno, pues será necesario hacerlo. Una vez que informamos de las condiciones y precios, siempre recordad adaptado al cliente, tendremos dos opciones: el cierre de venta o no cierre de venta. Si hemos sido capaces de cerrar la venta, comenzaremos con darle una información detallada del funcionamiento, poniendo especial atención en aquellos aspectos que puedan dificultar al cliente desenvolverse con la máxima comodidad, como es el uso de taquilla, normas de uso de toalla, normas de zonas spa. Esta información deberemos adaptarla lógicamente a cada una de nuestras instalaciones y de la normativa de cada centro. El no hacer un buen trabajo en este apartado puede suponer al cliente una situación bastante desagradable, que en ocasiones puede provocar su baja. Por ejemplo, si nosotros hemos obviado la información del uso de toallas en las clases colectivas y este socio el primer día que acude al centro va a una actividad dirigida y el profesor o el técnico que corresponde le llama la atención, pues dependerá del tipo de personalidad que tenga este socio, pero puede suponerle una situación tan desagradable que le plantee problemas para volver al centro. Todo este tipo de situaciones desagradables tenemos que evitarlas, y más cuando son fáciles de remediar, dándole una información amplia de todo el funcionamiento. Bien, pues una vez informado de todas las condiciones, funcionamiento, uso de instalaciones, pasaremos a un asesoramiento, una orientación o una organización del trabajo que va a realizar. Si vamos a asignarles tareas específicas y que necesiten una rutina de trabajo específica, pues lo derivaremos a un técnico concreto, bien sea al de sala, bien sea al de piscina, o dependiendo de cómo tengamos distribuido nuestro centro. Si con nuestro asesoramiento inicial ya le es válido para comenzar en el centro, lo que sí sería interesante, si le hemos organizado el trabajo de manera en el que solamente va a asistir a clases colectivas, sí es interesante que vayamos y le presentemos a ese técnico y el primer día de la clase le acompañemos. Independientemente de que le acompañemos a la sala, es importante también que le presentemos a otros técnicos para que de esta manera las cuestiones ya propiamente técnicas pues tenga una persona de referencia a la que consultarle.
Una vez realizado esto, lo que hemos dicho, asesoramiento global, derivación al técnico específico, en el caso de ser necesario para elaborar un trabajo mucho más concreto, y si no, aún así, pues, presentarle técnico para poder derivar esas cuestiones propiamente técnicas a otros compañeros. Una vez superadas estas etapas, el mismo día en el que acude por primera vez al centro, es importante que le hagamos un pequeño seguimiento, bien sea si es porque coincide que nosotros estemos allí en la instalación, preguntarle cómo le ha ido esa primera experiencia, y si no somos capaces de localizarlo allí, pues una llamada ese mismo día o al día siguiente para comprobar que no ha habido ningún incidente durante las primeras horas como socio. La segunda opción que nos encontrábamos era que no fuéramos capaces de cerrar la venta. Bueno, pues lo principal es conocer los motivos, y si es algún motivo que nosotros podamos remediar y podamos solventarlo, pues hacerlo automáticamente para poder finalmente cerrar la venta. Si aún conociendo los motivos y proponiendo, si fuera posible, algunas soluciones a esas causas, no conseguimos cerrar la venta, bueno, pues registrar cuáles son esos motivos y hacer un recordatorio, una llamada a las 24-48 horas como máximo, pues para conocer cuál es la situación. Si hemos quedado con el socio que se lleva la información y que lo tiene que meditar, lo tiene que pensar, bueno, pues a las 24 o 48 horas le llamamos por teléfono para conocer cuál es la situación, si sigue interesado, si no. En el caso de que fuera posible, lo ideal sería concertar una segunda cita. En esta segunda cita adaptaremos nuestra estrategia en función a los motivos por el cual nos inscribió ese primer día en el que visitó al centro. Si conseguimos en esa segunda cita el cierre de venta, pues continuaremos con el protocolo que teníamos establecido con el cierre. Si no, importante, recogida de información sobre los motivos y siempre guardarlo en la base de datos. No nos sirve de nada que seamos conocedores de los motivos, las incidencias, y no lo tengamos recogido. Una vez que lo tengamos recogido en la base de datos, incluso podemos estudiarlo y habrá indicios para que provoquen alguna modificación, pues, de contratos, servicios, instalaciones que causen el no cierre de las ventas. Respecto al protocolo propiamente de fidelización, es muy sencillo y muy breve. Lo que se propone es una serie de seguimientos a través de unos contactos que principalmente serán vía telefónica, aunque esto dependerá de cada centro y el protocolo que establezca de comunicación. Estos seguimientos son independientes a ese primer contacto que se realiza el mismo día o al día siguiente del inicio de la actividad. Bien, pues en principio se proponen 3 contactos. Estos 3 contactos los tenemos establecidos: el primer contacto a la semana, el segundo contacto al mes y el tercer contacto a los 3 meses. Aunque hago la propuesta de 3 contactos, esto debe estar lógicamente adaptado a cada centro y realizarse en función de determinados índices. Por ejemplo, si detectamos que hay un número significativo de bajas durante el primer mes, nuestras estrategias deberán modificarse y hacer un seguimiento más exhaustivo desde el principio. Otro aspecto a tener en cuenta es el número de entradas. Este es un índice de permanencia al que debemos atender. Si observamos que durante la primera semana o posteriores no tiene entrada o son muy escasas, una a la semana, debemos establecer un contacto con urgencia e incluso volver a concertar una cita con alguna actividad programada para asegurarnos su asistencia. Una vez pasadas estas primeras etapas más delicadas, no quiere decir que debamos olvidarnos de los seguimientos, pero sí que habrá que valorar qué departamento es el que va a continuar con ello, pues es posible que el volumen de trabajo de este técnico no le permita hacer los sucesivos contactos, pero ya os digo que esto dependerá de cada centro y de cómo lo tengamos estipulado. Finalmente, pues para terminar, aquí tenéis una pequeña muestra de la bibliografía y las fuentes consultadas, por si os puede ser de utilidad en ocasiones futuras.
Espero que os haya sido de provecho y que hayamos alcanzado esos dos objetivos del comienzo. Por un lado, hacer una reflexión sobre los errores más comunes que se producen en la atención al cliente y más concretamente en esa atención inicial, y que esto os pueda permitir la toma de decisiones y el establecimiento de estrategias y protocolos para el ofrecimiento de esa atención de calidad. Y por otro lado, la presentación de la figura del técnico CRM, que tiene un perfil híbrido entre un comercial y un técnico deportivo, que ofrece una atención global al cliente y que permite centrar todas las dudas e inquietudes de ese socio nuevo en una sola persona. Sin más, os facilito mi contacto a bernal1@u.es y quedo absolutamente a vuestra disposición para cualquier duda, aclaración y nada más. Gracias y un saludo.